Las historias forman parte de nuestra cultura. Son el medio para transmitir conocimiento de manera interesante. Queremos utilizar esto para dirigir el pensamiento hacia el desarrollo sustentable. Hola, ¿qué tal? Somos Kerstin y Esmer y a continuación, el podcast Resiliente. Hola de nuevo. Hola mundo. El día de hoy estamos con el documental Brave Blue World o Un Mundo Azul, que está en la plataforma de streaming de Netflix. Y pues este documental habla un poquito general del tratamiento de agua y estas cuestiones, ¿no? Y se me hizo interesante porque yo lo vi en las redes sociales de la WEF. La WEF es una organización del agua de Estados Unidos, que sus siglas son Water Environmental Federation, que se encarga pues de diferentes cuestiones en cuanto al agua. También se me hizo muy interesante porque en la portada aparece Matt Damon y el narrador es ni más ni menos que el gran Liam Neeson, que lo conocemos por un chorro de películas, ¿no? Desde Star Wars hasta todas las películas que hizo de búsqueda y policíacas y esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si nos introduces un poco? Bueno, de acuerdo, les voy a presentar la sinopsis que pueden encontrar con el documental para hablarles un poco más de qué trata esto. Y es, este documental sobre cómo generar un uso sostenible del agua explora las nuevas soluciones en todo el mundo, desde la reutilización a la generación de energía. Y básicamente esto tiene un formato, bueno, para empezar está en Netflix, tiene un formato de entrevistas que alrededor de 50 minutos, que es lo que dura el documental, vamos viendo en pantalla a diferentes personas, ya sea inversionistas o empresarios, emprendedores, nos platican respecto a sus pensamientos de la problemática y qué es lo que ellos hicieron. Sí, así es. La estructura de este documental es relativamente sencilla porque hagan de cuenta que a lo largo de todo el documental son como que proyectos, literalmente para cada 5 minutos hay un nuevo proyecto, entonces simplemente pues te presentan el problema y la solución. Problema y solución, problema y solución. Y pues los involucrados, y como mencionaba Kerstin, inversionistas, entre otros. Y pues por eso les menciono que es una estructura relativamente simple de este documental. Respecto a nuestro podcast, en base a lo que vimos en el documental, nos gustaría dividir todos estos casos en secciones en base a la problemática que atacan, porque bien nos dicen, la problemática del agua es no solo un problema complejo a nivel mundial, sino que son diferentes áreas de oportunidad las que nos presenta. En este caso, las manejaremos como, primero vamos a hablar de los casos, de los problemas y soluciones que tienen que ver con la escasez. Después vamos a hablar de aquellos que tengan que ver con el saneamiento. Después de específicamente aguas residuales. Y por último tenemos como sección especial lo que nos presentan respecto a la NASA y qué hace esta para abastecer de agua a sus astronautas. Así es, más que nada, esa es porque esa literalmente, hagan de cuenta que como que entra en todas las secciones, ¿no? Entonces es como una super sección porque abarca todas, entonces por eso la dejamos al último prácticamente. De acuerdo. Y como dijimos, empezaremos con la sección de escasez. En esta sección podemos ubicar, por ejemplo, el caso que nos hablan de... el producto es Magic Water. ¿Y qué es eso concisamente? Bueno, nos contextualizan primero que nada en Kenia, en Tinka, Kenia, si es que lo dije bien. Y Ujú. nos presentan a una chica que se llama Beth Koigi. Y esta nos habla respecto a que cuando ella estudiaba en la universidad, pues se le secó un pozo de agua que tenía. Y este pozo
que era su única fuente, y además no era del todo potable el agua, porque menciona que estaba un poco cansada de que siempre pareciera de enfermedades óseas. Por ejemplo, así investigando un poco, una de las enfermedades que se puede dar por el agua en mal estado es la fluorosis, y que ella pues no se quedó quieta, hizo un filtro, y este filtro lo compartió con su comunidad. Pero después, ya para 2016, hubo una sequía en Kenia, y pues ya nadie, ni siquiera se podían dar lujo de utilizar el filtro, porque no tenían agua que filtrar. Entonces, Exacto. exacto, entonces, pues tenían que ir al río, pero el río también estaba contaminado, y quienes iban al río eran los niños. Entonces, en lugar de ir a la escuela, que ahora se generaba otro problema, tenían que estar recolectando el agua. Así es, sí, hagan de cuenta que pues es literalmente otra representación del típico círculo o ciclo vicioso, porque no tienes agua, hay escasez de agua, no tienes, ¿de dónde la sacas? Pues vamos a ir al río. Y además de que el agua del río pues está contaminada, los niños, que son en su mayoría las que van al río, a veces tardan desde 30 minutos hasta las 8 horas para llegar o para llevar agua a su casa. Entonces, aquí la gravedad del problema y hacia dónde ataca Magic Water. Porque Magic Water ya a partir de este problema fue o propuso la solución de traer agua desde la humedad del ambiente. Y pues es relativamente innovador porque pues el agua o el ambiente o el aire siempre tiene humedad, entonces es simplemente condensarla y pues traerla hacia o potabilizarla, por así decirlo, ¿no? Para pues tener el consumo normal de su comunidad, niños, entre otros, ¿no? Y creo que mencionaba que lo ponían en escuelas, ¿no, Cristina? O bueno, ilustrativamente mostraron una escuela con los niños. Ah, sí. Nos hablaba de que cuando sacó su primer Magic Water, que es como llama a su producto, y la empresa también se llama así, se veía como un refrigerador, y lo donó a un orfanato que se llama The Ark. Entonces, sí, así es. Lo primero que hizo fue donar ese condensador de agua, para que los niños ya no tuvieran que ir al río y pudieran estar en la escuela. O sea, lo llevó a la escuela y a ese orfanato Ujú. para que tuvieran el agua accesible. Por así decirlo, resolví dos problemas, ¿no? Porque mantenía a los niños en la escuela y tenía agua para ellos. Sí, estaba muy interesante, la verdad, porque de hecho un problema iba con el otro, y aquí una solución iba con la otra solución. Ya que no había agua, los niños no podían ir a la escuela. Ahora que hay agua, los niños pueden ir a la escuela. Era junto con pegado. Y además estaba muy interesante eso de, bueno, no tenían agua, no es un lugar con grandes cuerpos, pero estaba muy interesante que lo planteaban como innovación en base al biomimetismo, porque nos hablaban acerca de un escarabajo, de los escarabajos de Namibia, que Ujú. ellos hacen eso, del agua que hay en el aire, de la humedad que hay en el aire, obtienen gotitas de agua. Entonces, algo así nos hablaba también, que ella aplicó para el tipo, es que parece un refrigerador. Eh, De hecho. Haz de cuenta, de hecho es como un típico pues, dispensador, ¿no? Imagínense un dispensador de esos de agua que están, no sé, en las oficinas o en las casas. Así igual, es un cuadrito blanco y como que, no sé, de un metro y algo más o menos, ¿no? Yo creo. sí, más o menos. Así es. Y de hecho, lo que platica Karsten del escarabajo también es muy impresionante porque hagan de cuenta que ilustrativamente muestran a ese escarabajo y hagan de cuenta, imagínense una mosca así bien pequeña o más o menos, que está normal parada, normal, así sin cualquier superficie, y de repente como que su cuerpo, yo vi ilustrativamente que se empezaba como que llenar de agua o formarse una gota alrededor de su cuerpo, como que tener agua control y llenarse así como que su cuerpo
de así de agua. Se veía muy chido esa parte. A mí me gustó cómo se veía ilustrativamente. Agua control, sí, claro. Estaba Sí, muy bien grabada la sección en donde te mostraban al animalito. así es. Pero bueno, el siguiente proyecto es de Orange Country en California. Este proyecto se enfocaba mucho también en la escasez porque, pues, California sabemos tiene muchos problemas con el clima y también tiene problemas con la escasez de agua. Entonces, pues no, o le das agua a la gente, agua potable para la gente, o te enfocas en industrias o te enfocas en agricultura. Sí, de hecho nos platicaban que cuando había sequías y nos mostraban así grandes terrenos, áreas donde el suelo estaba súper agrietado, que cuando no llovía, pues prácticamente no podían hacer nada y las plantas que se desarrollaban en esas tierras, este, pues las que podían lo hacían, pero no tenían la seguridad de que siempre iban a tener el recurso y pues también era un problema para la ciudad. Ellos lo que propusieron, pues fue el tratamiento de agua residual, pero incluyéndola hacia, o rellenando, por así decir, los pozos de agua, para que pues hubiera el agua disponible para ya sea agricultura y para inclusive la ciudad. No creo que ilustrativamente pues mostraban como que un gráfico donde estaba el pozo de agua y hacia abajo, o sea, las cavidades internas de la tierra, se veía como que circulaba hacia el agua también, ¿no, Kerstin? Perdón, hacia la ciudad. Sí, de hecho, así es. Era como un depósito natural enorme. Vaya, natural porque no tenían que hacer ninguna construcción, ninguna presa, ningún recipiente en sí. Ellos mismos aprovechaban el espacio que ya había hecho los mantos acuíferos que había antes de que se acabaran el agua. Entonces, simplemente lo que hacían era utilizarlos como tanques. Y la verdad estaba muy interesante en el hecho de que, ok, no tienen que ellos construir nada. Y la otra es que están muy bien protegidos de contaminantes ambientales y de que se les evapore, porque también mencionan que más o menos el 5% del agua que hay, por ejemplo, en una presa, Ujú. a cielo abierto se evapora por el sol y si está subterránea no se evapora. Proyecto muy muy interesante en California, pero pues ahí vienen que otra ciudad también tiene problemas muy conocidos sobre la escasez de agua y que ya se están viendo reflejados en el nivel del suelo o pues, no sé, en el ambiente, por así decirlo, ¿no? Si quieres decirnos, Kelsey, quién es esta ciudad muy conocida. Pues, ¿cómo no? México, la Ciudad de México. ¿Cómo Así no lo es. podíamos ver antes? Me suena Exactamente. familiar. Bueno, ya es suficiente de esto. Pues sí, nos hablan de un caso que es aquí en la Ciudad de México. Digo, un caso a bien. Primero, más o menos siempre va así. Una problemática, una solución. Problemática, solución. Y en este Ujú. caso es por parte de una empresa súper grande aquí en México, que es L'Oreal. Sí, L'Oreal, esta empresa de cosméticos, cremas y pues estas cuestiones para el cuidado, se encargaba pues sí, me gustó mucho cómo planteaban el problema, porque dan de cuenta que pues la industria, de hecho cualquier industria o la mayoría consume pues grandes cantidades de agua. Entonces, esta empresa o esta planta ubicada a las afueras, creo que estaba a las afueras de la Ciudad de México, pues tenía esta pregunta. ¿Cómo vamos a conseguir agua si pues hay escasez? ¿O es para la gente o es para nosotros? Entonces, ellos dijeron, ¿cómo conseguimos agua? Oye, pues estamos tirando agua, literalmente, es nuestra agua residual.
¿por qué no usamos el agua residual para pues, procesos industriales, para nuestro proceso industrial? Y esto es lo que implementaron. Traer o solucionar o tratar esta agua residual para utilizarla en su proceso industrial. De hecho, es también bastante impactante cuando, bueno, no creo que nos extraña a nadie escuchar que las industrias utilizan mucha agua. Digo, no sabemos normalmente en qué, pero no nos choca la idea. Y la verdad es que cuando uno piensa en el consumo de agua industrial, hay que pensar también en qué se gasta tanto, porque o cuáles son los puntos en donde uno gasta agua. En este caso, Ujú, pues se usa demasiado porque aplica tanto para la limpieza de los equipos, el enfriamiento como solvente, ujú, muchas partes de los procesos y en todos los procesos se ocupa agua. Y entonces nos hablan que la idea de todo esto es hacer una fábrica seca, como lo llaman ellos, donde ujú. prácticamente el 100% del agua que utilice el mismo proceso, que son sus aguas residuales, sean regeneradas, se reciclen, sean tratadas y se reciclen en el mismo proceso, para que éste no esté consumiendo el agua que utilizan las personas, las ciudades, sino que sea autosustentable. Ujú, así es. De hecho, Christine, esto me recuerda mucho a una vez que estábamos, ¿te acuerdas también del proyecto? Bueno, teníamos en la carrera, en la universidad, teníamos la materia de diseño de plantas químicas. Entonces, hagan de cuenta que nuestro equipo, pues, a cada equipo estaba enfocado en hacer o diseñar una planta para cierto producto químico. Entonces teníamos que diseñar todo, desde procesos termodinámicos, máquinas que se van a usar, costos, economía, entre otras. Y entre todos esos temas estaba los servicios generales, que dentro de los servicios generales, pues además de la electricidad, está el agua de proceso, el agua que vas a utilizar para enfriadores, para, como platicó ahorita, Kerstin, como solventes, entre otros, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho, me quedó grabado, muy grabado esa parte porque hagan de cuenta que nosotros, lógicamente no estamos diciendo jóvenes universitarios que van a estar haciendo una planta química, ¿no? Pero eh, nuestros cálculos dieron mucha agua. O sea, nuestra planta era de Gileno y nos dieron mucha agua de servicios generales. Entonces, al momento de la revisión, fuimos con el profe a decirle, oiga, profe, ya tenemos nuestros servicios generales y pues ocupamos mucha agua, necesitamos mucha agua de pozos y esto, ¿no? Entonces necesitamos bombas, no me acuerdo cuántos caballos nos habían salido, creo que unos 700, 800 por ahí, no me Wow. acuerdo, honestamente no me acuerdo cuántos caballos nos habían salido. Y pues lógicamente lo que nosotros pensamos era que estaba mal. Y fuimos con el profe, le dijimos, y, profe, es mucha agua la que nos sale. Entonces, él simplemente nos dijo, oye, no, pero pues yo en la planta que estoy uso mucha más agua que esa. Entonces nos quedamos como que, ay, qué rollo. Y tengo bombas de más caballos y así. Entonces, ahí fue donde me di cuenta, o se me quedó muy grabado, porque la cantidad de agua que se utiliza en las industrias es a veces colosal y se usa en un chorro de cosas, ¿no? Así es, prácticamente para todo. Y como es un recurso, mm, pues es barato. Eh, Ujú, es barato porque, entre comillas, es abundante. ujú, Eh, entre y comillas, sí. porque no, ya está muy estudiada el agua. Ya ah, también los materiales que se tienen para, o sea, por ejemplo, cuando hay que dar mantenimiento y todo, con el agua es relativamente sencillo porque llevamos años y años usando agua para, en serio, cualquier Ujú, proceso unitario, operación unitaria, se usa agua. ujú. Entonces, es muchísima agua. Así es, Cristian, pero sí, es demasiada, demasiada agua. Pero bueno, continuando ahora un poquito con el siguiente proyecto,
También había problemas de una... De hecho, yo me acuerdo que en la ciudad de Chennai, en India, yo he escuchado, no me acuerdo si en un video o por ahí, pero hagan de cuenta que había escuchado que es una de las ciudades muy... De hecho, mencionan en el documental, mencionan que eran 10 millones de personas en una ciudad de India, en Chennai, que tenían escasez de agua y estaban cerca o muy cerca de llegar al día cero. Así es, eso significa no llueve, no reserva, no tienen agua tratada, nada de agua. Lo que se propuso fue utilizar el agua de lluvia para pues conseguir agua ya sea potable o entre otras, ¿no? Así es. De hecho, bueno, también antes de eso nos mencionan que estaban tantos eran las protestas, los problemas ocasionados por la escasez que incluso hubo una huelga de camiones cisterna durante 5 días y entonces agravando un poco más la cosa de que no tenían agua y ahora quienes sí la tenían no la distribuían porque no había un conflicto de intereses, bueno, pues estaba más grave. Pero sí, básicamente esto nos habla sobre un edificio, una pequeña comunidad donde adaptaron su necesidad y su instalación a obtener agua de la lluvia. Pues está dedicado. De hecho, se me hizo muy interesante porque hagan de cuenta que imagínense que, no sé, cada edificio o cada colonia o cada vecindario se pone de acuerdo para decir, oye, ¿cómo se dice? Vamos a comprar una pipa para tener agua para beber. Así de grave y así de problemas tenían estas personas de Chennai, ¿no? Se me hizo como que muy... O sea, algo que nosotros tenemos con ir aquí a unos 30 segundos a la llave de cualquier espacio de la casa, pues estas personas tenían que pagar mucho y tenían que esperar y todo, tenían estos días, ¿no? Y ponerse de acuerdo todavía entre vecindarios. Pero pues bueno, esa era la solución respecto a un edificio autosuficiente en cuanto a utilizar agua de lluvia, ya sea para potable o agricultura, ¿no? De hecho, creo que mencionaban también, gráficamente se veía que tenían un jardín, ¿no? Pues el jardín era completamente hecho con agua de lluvia. Así es, y de hecho el mismo edificio eh, estaba integrado con una pequeña planta de tratamiento y un sistema de tuberías que recolectaban el agua. Por ejemplo, también nos decían que entre ellos, bueno, no nos decían, nos mostraban que entre ellos se organizaban para que cuando lloviera y cayera agua, esto había gente que recolectaba el agua, la barría y la llevaba hasta el alcantarillado de sus sistemas de recolección y Ujú, así pues todo el agua que no cayera directo pues la juntaban también y, ujú. y de esta manera vaya ellos habían propuesto no gastar ningún centavo en agua que no pudieran obtener y que y prácticamente que su filosofía era que cualquier gota de agua que pudieran obtener fuera así. Nada tendría que ser desperdiciado. Una muy buena cultura y pensamiento respecto al agua, ¿no? Pero bueno, ahora, en cuanto a la siguiente sección, como se mencionó al inicio, es la de saneamiento. Es decir, hay problemas en cuanto a la calidad de agua específicamente. ¿A qué se está usando o qué se planea usar para tener pues una mejor calidad de agua, ¿no? Pues hablaban mucho, de hecho me sorprendió también porque el siguiente proyecto que tiene que ver con esto es The Waterbox. Y The Waterbox uno de los inversionistas involucrados era Jaden Smith, el que es rapero y pues más conocido como el hijo de Will Smith, ¿no? Entonces, yo me sorprendí mucho al ver a esta persona en el documental porque dije, ni siquiera lo seguía, lo veía como rapero porque creo que hizo una canción para el disco de Spider-Man, de la película reciente animada de Spider-Man. Por eso fue la última vez que lo vi y sí me sorprendió cuando lo vi invirtiendo en ese tipo de proyectos, ¿no? Y la verdad me alegró mucho, ¿no? Pero pues bueno, The Waterbox, ¿qué tal si nos platicas un poquito de qué trataba esto, Kirsty?
Bueno, yo también debo decir que admito, no sabía que Jaden también era un empresario ¿Qué? junior. No, Ajá. no, no tenía ni idea. La verdad, yo solo sabía que era actor y bueno, qué sorpresa, qué sorpresa. Bueno, De hecho. entonces sí, nos platican un poco, como les decimos, el problema. Es que está muy interesante cómo es presentado, porque Ujú, nos dicen antes el hecho de tener un sistema de drenaje y de distribución de agua era una necesidad de bienestar público. ¿Por qué? Porque antes, vaya, a los inicios del siglo XX lo que se tenían eran letrinas y pozos sépticos y nadie tenía mucho cuidado respecto a qué desechos soltaba y en dónde, que a veces eran ríos y hubo ujú, un volumen grande de enfermedades, entonces era, era hora de que todos concordaban que el gobierno debía hacer algo. Y entonces, ujú, en ese momento, por seguridad y salubridad pública, el gobierno se propuso a invertir mucho dinero, porque antes no había nada, o sea, realmente invirtieron mucho dinero en ujú, tuberías y un sistema de redes de conexión de agua. Entonces, esto al principio inició como eso, como un asunto de salud pública. Y más o menos ahora se traduce un poco a lo mismo, pero vaya, lo que antes era un beneficio tener un drenaje, ahora es, bueno, no es el problema, pero es lo que ocasiona problemas cuando no se da bien. Y es el hecho de ujú, que para esto, todo esto nos están contextualizando que ocurre en Flint, Michigan. Entonces, ujú. eh, ellos tuvieron un problema, y no sé si aún lo tengan, fuerte de contaminación del agua potable, en donde venía contaminada con plomo. Esto, aparte de darle muy mal aspecto y seguramente mal olor, no era nada sano. Y la Ujú, propuesta de Jaden es de Waterbox. Y esto ujú. básicamente es una casilla, una pequeña caseta donde puedes obtener agua potable, agua limpia. Son pequeñas casetas con filtros para, Sí, para potabilizarla. sí, hagan de cuenta que es como, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, literalmente es un cubo, así, no sé, yo creo que unos, no sé, 1,80 m por ahí, un cubo de 1,80 m. Este cubo se encarga de tratar el agua. De hecho, creo que sí mostraron una parte donde abrían el cubo un poquito y pues se ve relativamente sencillo porque haga de cuenta que son los filtros cartucho que muchas veces se encuentran en oficinas, en casas o así. Pero pues estos filtros trataban el agua para quitar este tipo de contaminantes muy muy peligrosos, ¿no? Como lo es el plomo. Y bueno, pues Jaden Smith proponía eso de Waterbox y así solucionaba o le daba agua potable a la gente de Michigan. Correcto. De hecho, me llamó la atención, perdona, me llamó la atención de que, bueno, aparte de que él decía que, bueno, eso es porque yo puedo hacer algo por mis prójimos, o sea, decía que se preocupaba mucho por la gente en África y en India, pero se dio cuenta de que también podía hacer algo con lo que pasaba en su ciudad. Entonces, eh, aparte de que proponía que, bueno, esto es ahorita aquí en el nivel local, me gustaría que fuera mundial. Eh, Se me hizo muy interesante. De hecho, en las mismas casetas de Waterbox, me llamó la atención de que tenían la leyenda: aquí potabilizamos agua, y venían las coordenadas
de la Tierra en la caja. Entonces, Las coordenadas de la Tierra. sí, o sea, decía 43 grados 0,30.096 Ujú. norte. Entonces, no sé, me llamó la atención que fuera tan específico de la ubicación de todas sus casetas. No sé si porque realmente tenga tanto control de todas las unidades que tiene de potabilización. Ujú. Así es, puede ser por eso y por la calidad, porque pues sabemos que la calidad de agua también varía de un lugar a otro. Entonces a lo mejor es como tal vez, y qué bueno que sea así, que una water box sea diferente a la que esté en otro estado o en otro municipio, porque pues la calidad de agua varía entre cada uno. No lo había pensado así, es interesante. Ok. Así es, Christine. Y bueno, el siguiente proyecto nos encargamos o se encarga es llamado water.org y es uno de los involucrados es Matt Damon, en donde water.org es una fundación, más que nada, creo que es más como una fundación que se encarga de financiamiento hacia personas que tienen escasos recursos para conseguir agua y pues enfocado a estas comunidades vulnerables de hecho tienen como 12 países, la mayoría son en África, pero tienen también en Latinoamérica. Su filosofía, decían ellos, era derribar las barreras entre las personas y la sanitización. Una forma, ya lo dicen ellos, pero también lo podemos entender nosotros, que es de dejar que la gente solucione sus problemas, porque a fin de cuentas ellos son los principales interesados en mejorar su situación. Por eso, de hecho, bueno, lo que hacen ellos es dar préstamos para la autofinanciación de filtros para el agua. Y dicen que son 99% rentables. Vaya, no, números reales 99% rentables. O sea que Ujú. es un buen modelo de negocio y todo, pero nace del hecho de que la gente que está haciendo eso es la que tiene el problema y entonces es una forma de darles a ellos el beneficio de resolver sus problemas, la dignidad de que ellos pueden y Ujú. que lo van a hacer bien porque no tienen, o sea, es lo que más les interesa. Así es, sí, sí, como mencionas, es como la dignidad de resolver sus propios problemas. Y creo que es algo muy bueno. De hecho, mencionaba en el documental que de pagar, hagan de cuenta que esta gente le pagaba a personas pues encargadas de ir por agua. Entonces, estas personas de ir por agua, pues además de que cobraban casi casi lo que querían, iban y la traían de cualquier río y no sabían si en realidad estaba filtrada. Ellos se encargaban nada más de traer el agua. Entonces, por eso Matt Damon y sus asociados se encargaron de darles este financiamiento, de darles la solución que ven, o sea, que, ¿cómo decirlo? Solución presencial y física para que la vean y ya ellos financiarlo, es decir, pagos pequeños y pues más accesibles para todo, de hecho. Entonces, de hecho mencionaban que cambiaban de pagar $60 por mes a pagar solo $6 por mes. Entonces es un cambio 10 veces menor y pues muy accesible para las personas con bajos recursos. El siguiente proyecto es encargado o muy interesante porque se encarga de una solución biológica o biotecnológica de cierta manera, ya que esta empresa, Aquaporin, utiliza enzimas para tratar o filtrar el agua, ¿no? Y es muy interesante y sé que es un tema que le gusta mucho a Kerstin, honestamente. Y pues vamos a dejarla. Bueno, ay, ¿qué dices? No, me interesa sí porque yo había escuchado me interesa sobre todo porque yo había escuchado o sea, yo ya sabía de la existencia de esta eh, proteína de membrana de las células, pero nunca, bueno, o sea, nunca imaginé que alguien le podría dar una aplicación como esta. De hecho, tiene toda su historia.
La aquaporina, que es, como les decimos, esta enzima que se encuentra en la membrana de las células, que sirve como canal para hacer osmosis entre el medio y la célula. Esta enzima es relativamente reciente que se descubrió que existía, porque más o menos entre el 2000 y 2003 es cuando se descubrió, porque antes, como hay otras moléculas pequeñas, como por ejemplo el oxígeno, que se sabe que no necesitan ningún canal particular para traspasar la membrana, lo hacen por difusión simple. Se pensaba algo así de la célula, de las células y el agua, pero resultaba que no, que las células tienen sus propios canales para el agua. Entonces, como, como bien nos dice la teoría, las enzimas son muy selectivas en cuanto Ujú. a su función. En este caso, si su función es de canal para dejar pasar agua, es lo único que van a dejar pasar. Entonces, Así es. De hecho, yo le preguntaba a Kerstin porque hagan de cuenta que existe, de hecho, por esto mismo es muy interesante lo que acaba de mencionar Kerstin, ya que yo conocía el proceso de osmosis inversa. El proceso de osmosis inversa es muy usado en cualquier industria para tratar, bueno, en mayoría, para tratar agua y hacerlo inverso, es decir, forzar con una presión relativamente alta a que un flujo de agua pase por una membrana y pues se filtre. Entonces yo le mencionaba a Kerstin, ¿a poco esta proteína hace que literalmente solo pase la molécula de agua? Entonces, por eso menciona y por eso se me hace muy interesante. Literalmente, solo va a pasar la molécula de agua mientras esté esa proteína, esa enzima, que es la aquaporina. de hecho, se podría decir que son como, que la aquaporina es como un filtro natural del agua. Entonces, observaron ese comportamiento natural y lo aplicaron. Es otra vez esto interesante del biomimetismo, que es entender cómo funciona la naturaleza y aprovechar todo lo bien diseñado y estructurado que están los sistemas biológicos a algo que nosotros podamos hacer, algo industrial, algo eh, biotecnológico. Bueno, Ujú. y en este caso es esto, como decimos, la aquaporina es un filtro natural para el agua. Entonces, esta empresa propone que por medio de membranas que están altamente cargadas con aquaporinas, filtren el agua, filtren el agua de los contaminantes y por lo tanto pues sea una forma de saneamiento y nos platican un poco nada más, pero sí nos dicen que más o menos un gramo de aquaporina nos filtra varios cientos de litros por segundo. Entonces es una medida muy interesante para cómo aprovechan esta enzima que ya existe para filtrar el agua. Ujú. Así es, y un poco abstracta, ¿no? Porque están relacionando, pues, ¿cómo decirlo? Pues tú me mencionabas que un gramo de aquaporina es demasiado, ¿no? Seguramente, Entonces, la aquaporina, vaya, es una molécula. Cuánto ujú, puede pasar? La verdad no tengo idea, pero las enzimas son moléculas, las enzimas, las proteínas son moléculas grandes, pero aún así, en un gramo de aquaporina debe haber cientos de moléculas. ujú, así es, así es. Y pues por eso es como que un poco abstracto, porque pasar de esto a litros de agua, algo que es como que muy común, entonces sí está un poquito, como que deja un poquito que desear en esa parte de la explicación, ¿no? El documental de varios proyectos. Así es, no nos podemos esperar mucha profundidad en cuanto a qué consiste la solución, pero sí que, bueno, al menos nos da una idea, nos da a conocer que sí existen soluciones bastante inusuales
para problemas de todos los días. Así es, Christine. Y bueno, ahora continuando con la siguiente sección, tenemos a el agua residual, es decir, el tratamiento de esta. Y si puedo iniciar, vamos a ver con una empresa muy, me gustó mucho este tipo de innovación porque literalmente estás utilizando como insumo un desperdicio, entre comillas. Esta empresa era encargada, se llama Sunivation y estaba ubicada en Kenia. Esta empresa se encargaba, de hecho, yo el pasado 19 de noviembre acaba de ser el Día Mundial del Inodoro. ¿Por qué se le da un Día Mundial al inodoro? Pues no específicamente a este objeto, sino al proceso de tener un inodoro. Para nosotros es muy común tener un inodoro en la casa, es esencial. Todos o la mayoría de la gente que conocemos pues tiene un inodoro en su casa. Pero hay millones de personas que siguen practicando la defecación al aire libre. Por triste que suene, así es en varios países donde la gente es muy pobre y pues la defecación al aire libre es muy grave por el simple hecho de dignidad propia, de dignidad personal principalmente, y luego por el hecho de que contamina a los ríos, al suelo inclusive, y pues estos suelos, estos ríos ya posteriormente van a parar con la gente, ¿no? Entonces ahí la gravedad del problema. Aquí es un proyecto bastante redondo, donde dice, primero, una problemática. La problemática es que la salubridad que existía antes de llevar a cabo la construcción de esta empresa, este proyecto, Sunivation, era muy mala porque eran pozos sépticos, no se trataba el agua, solo se acumulaban y además eran compartidos. La gente no tenía, eran comunitarios. No era nada privado esto. Entonces, ellos, primero que nada, les dan el servicio de cada quien tiene su inodoro, cada quien tiene su retrete. Venimos semanalmente por tus desechos. Y además a estos desechos se les aprovecha. ¿Y cómo lo hacen? Pues pasan de materia orgánica a materia orgánica, pero que puede ser proveedora de energía, que en este caso es carbón. Y además mencionaban, eso sí lo recuerdo muy bien, mencionaban que estos residuos humanos de esos los mezclaban con residuos agrícolas. O sea, también eso es muy más integral de lo que ya era, porque bueno, también De hecho. otro tipo de residuos son los agrícolas y los aprovechan. Entonces, crean esto, crean un alternativa de carbón que ahora en lugar de gastar en carbón ya lo tienen y les genera. Y pues que encontraron con este carbón orgánico que ellos hicieron beneficios, beneficios que no tenía el carbón ordinario, que es bajas emisiones, arde mejor, es económico, o sea, les da, no cuesta, sino que les da al venderlo. Y que pues también hablan de todos los árboles que están salvando con, bueno, ellos daban números de que 1 tonelada, Sí. ya con eso equivalía a haber salvado 88 árboles. De hecho, creo que lo que más me llamó la atención era que esto lo veían, ok, sí, como ahorita lo están haciendo ellos un servicio, un negocio privado, pero el sujeto que está a cargo del proyecto, él lo ve más como un modelo que pueden adoptar el gobierno. O sea, que el gobierno se tome la molestia de tratar así los desechos para que no solo vea que es rentable, o sea, se costea toda la inversión y los costos con lo que generas del carbón, sino que, bueno, o sea, no solo no le va a costar, sino que le va a dar de dónde obtener para todo lo que tenga que hacer. Así es, y de hecho es muy bueno porque imagínate, no es por denigrar a esas comunidades que no, o a estos
a estos países o comunidades en vías de desarrollo que pues no tienen la infraestructura para, o que ya, o sea, ahorita no tienen la infraestructura adecuada de un saneamiento. Entonces, imagínate que se invierta ahora sí en invertir, perdón, en tener esta estructura de saneamiento, pero que se haga bien, o sea, que se haga bien desde la raíz. Y así la importancia o lo bueno de tener, pues invertir en esto, ¿no? Así es, sí. Bueno, entonces el siguiente proyecto nos vamos hasta Chicago con la WEF. En este proyecto hablaba el presidente de la Water Environmental Federation, encargada también de tratar el agua, y el proyecto se enfocaba mucho en el tratamiento de agua residual, ya que el agua residual trae muchos compuestos que son de utilidad, como ya mencionamos en el anterior, pues se puede obtener energía de los desechos y entre otros, ¿no? Entonces, el siguiente está enfocado en el fósforo específicamente. De hecho, así es. Nos hablan respecto a que un problema que tiene el agua es que está cargada con fósforo. El fósforo es alimento para las algas y otras plantas acuáticas, y estas plantas lo que hacen es, aparte de generar más residuos en el agua, por supuesto, es obstruir canales y todo eso, vaya que son un problema tras otro. Pero lo que hacen aquí es que también considerando que el fósforo es un recurso, es un mineral que se considera Ujú. que escasearía, bueno, lo mencionaba como que si escasea desde ya, pero conforme avanza hasta Que así 2035, aumenta el tiempo. ajá, Ajá, sí, sí. se volvería un recurso más escaso. Bueno, lo que hacen ellos entonces es que de estas aguas con algas obtienen el fósforo, y con este fósforo hacen un fertilizante. Y ese fertilizante, pues Ujú. ahora sí, ya lo venden y eso sirve para la agricultura. Así es. Aquí de nuevo la importancia de o ver ¿cómo se llama? ¿Qué trae el agua residual o lo que consideramos residuo o basura, por así decirlo? Pero pues vemos que trae muchas aplicaciones. Y esto nos introduce también al siguiente proyecto mencionado, que era o está ubicado en Andalucía, España, por la empresa de Aqualia. Y también se relacionaba un poquito con las algas, pero de diferente manera, ya que hagan de cuenta que el agua residual que ellos generaban, pues la empezaban a tratar con algas. Es que, si lo notamos, de hecho es como la otra cara de la moneda. Mientras la web se deshacía del alga y lo convertía en otra cosa, a Qualia le interesa cultivar el alga. Está muy interesante que, vaya, Ujú. lo presentan seguido incluso como diciendo, oye, tienes ese problema, hay diferentes soluciones para un mismo problema. Porque Qualia lo que hace es cultivar el alga, que los tienen como en canales donde las alimentan con aguas residuales, crecen rápido, crecen en 3 días y así, y después el agua la separan y con los restos quedan para un biodigestor, los llevan a un biodigestor para hacer biogás. Ujú. Y Así es. bueno, después a los gases también hacen una purificación de los gases y todo, pero vaya, por una parte tienen eh, tratamiento de aguas porque, bueno, el español que nos habla de su proyecto, que se llama Fran Rogaya, nos dice, bueno, no hay que olvidar que las algas han existido desde mucho antes, y además producen gran cantidad de oxígeno, que la misma puede servir para tratar el agua. Entonces, por una parte tienen el agua y por la otra biogás. Y luego está bueno porque hagan de cuenta que este biogás se purifica, se puede convertir a metano y
se utiliza para, como combustible para autos. De hecho, el auto, tengo entendido que se llama all gas. Entonces, es como de palabras muy Como gracioso alguien. porque Sí, te está sí. diciendo algas y que funciona con gas, o sea, biogás al mismo tiempo. Ajá. Sí, sí, sí. Buen nombre, Eso buen está muy nombre. bueno. Ese sí estaba creativo. Sí. Y bueno, el siguiente proyecto nos llevan ahora hasta la India, de nuevo, y está enfocado en compañías textiles. Muchas veces las compañías textiles son las grandes, grandes, grandes contaminantes del agua y las que más se utilizan. O sea, nosotros vamos a comprar una camisa a cualquier pues, tienda de ropa y esas cuestiones y elegimos la que más nos guste. Ah, mira, esta tiene un color bien chido. O, oh, mira que ella tiene una estampa muy buena. Pero detrás de eso, detrás de todos los colores, hay una empresa o un monstruo que hace estas camisas que además de contaminar, pues muchas veces también trata mal a sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones sociales y enfocándonos un poquito más en el agua, pues las compañías textiles, por los colorantes, por el tratamiento, no sé, al algodón, por el tratamiento mismo de pues los compuestos químicos que utilizan, contaminan en demasía. Y lamentablemente la cultura que tenemos o que se tiene en esas empresas pues es agarrar agua y usarla y tirarla al río. Nada, 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 nada. Nada se hacía. Entonces, esta empresa se enfoca en limpiar una parte o la mayoría del agua residual que utilizan pues en la empresa. Según ellos, 90%. Anoté el dato. Ujú. 90% dicen que reutilizan. Y es que era descarado que todo lo que, todas las efluentes que tenían de agua estas empresas textiles las tiraban al río y pues había toda clase de sustancias químicas que eran malo para el ecosistema, para los organismos que vivían allí, animales, plantas y las personas. En 2010 mencionan más o menos que el gobierno pues se empezó a preocupar un poquito más y les decía que si no hacían su proceso ecológico iban a cerrarlas, que eso era también malísimo porque, ok, solucionaba el problema ambiental, pero generaba que perdían 55,000 empleos, algo parecido. Entonces, pues mencionan, alguien sí tomó cartas en el asunto, que es de quien le estamos hablando, que el cambio fue tan simple como no vamos a ser irresponsables, vamos a tratar nuestro afluente y vamos a reutilizarlo. Entonces, y en lugar de desecharlo en el río, que un río importante que mencionan allí es Noyala, creo que sí se llama, la verdad no, probablemente lo estoy pronunciando muy mal, pero bueno, Ajá. en lugar de tirarlo al río, pues le dan un tratamiento, también usan membranas, pero seguramente otro tipo, y a los residuos que no, al agua tan concentrada y que ya no pueden purificar, la evaporan, la llevan a la evaporadora, la evaporan y se quedan con las sales. Entonces, de alguna manera, tienen el agua, tienen las sales, ya no contaminan y siguen produciendo los productos textiles que antes hacían. Ujú, exactamente. Aquí la importancia de en realidad ofrecer una solución integral. Es decir, invertimos en tratar nuestra agua, obtenemos nuestra propia agua de nuestros residuos, invertimos para que no cierre nuestra empresa y pues seguimos generando empleo como muy, muy, muy necesario y esencial en esas comunidades de bajos recursos, ¿no? Entonces aquí la importancia de una solución integral y pues los resultados que obtienen. Soluciones y proyectos muy, muy, muy bien sustentados. Y bueno, el siguiente proyecto y último de esta sección es llamado Hydroloop, que estaba ubicado en los Países Bajos. Aquí este proyecto viene por parte de la de Dutch Water Alliance y nos habla un poco respecto a que otra forma de reutilizar el agua, porque de esto se trata el proyecto, es en los mismos hogares. ¿Por qué?
Porque, vaya, es otra forma y además ellos lo plantean así. ¿Cuánta gente no hay ahorita? ¿Cuánta gente no habrá después? Si la tendencia Ujú, es que la población sigue creciendo. Entonces, ujú, una gran área de oportunidad sería que cada persona desde su casa hiciera esfuerzos, tuviera sistemas para reciclar el agua. En este caso hablan de cómo ellos, eh, las aguas grises, como lo son el agua de ducha, de la lavadora, tienen la casa integrada con un sistema de tratamiento de aguas que le da saneamiento para que se pueda reaprovechar en el inodoro, la lavadora, en el jardín o la piscina. Y que más ujú, o menos haciendo esto, te puedes ahorrar como unos 3.000 litros de agua al mes. ujú. Así es, bueno, ahorita tal vez nosotros lo vemos como que siempre tenemos agua, ¿no? Pero 3000 litros al mes puede ser mucha, y es demasiada literalmente para personas con bajos recursos, pero pues algo que se puede usar que se puede aplicar muy bien a las comunidades, ¿no? Y a la gente, más que nada a gente de clase media. Pero pues uno de los problemas es que muchas veces también estos sistemas o estas casas, de hecho, se veía ya desde el inicio, tenían este tratamiento de aguas grises. Entonces uno de los problemas o el reto es pues llevar este tratamiento a casas que ya están establecidas y que ya tienen sistemas antiguos, y pues ahí está el verdadero reto, ¿no? Y la verdadera llegada o búsqueda de llegar a la sustentabilidad. De hecho, mmm, me gustaría hacer el comentario. A lo mejor y esta puede sonar como... es una solución, es una propuesta. Es, también al mismo tiempo es una empresa que es la más simple de todas. Y hasta cierto punto es verdad, o sea, eso de reutilizar el agua de la ducha, poner una cubeta antes de que, pues, Para el agua ajá, caliente, para el agua para el fría, agua perdón. caliente, ajá, antes de que se caliente, pues sale fría. Entonces, Ujú, si es invierno, no quieres bañarte con el agua fría. Eh, entonces que pongas una cubeta o que el agua de la lavadora no la tires, úsala para regar tus plantas. O sea, eso hasta cierto punto podría decir que tiene innovaciones o ya se hace. ujú. Pero aquí hablamos de varias cosas. Y es el hecho de que dependiendo, dependiendo de la aplicación y de lo que cómo sea contaminada el agua, sí puede requerir uno que otro tratamiento. Y la otra, pero más importante aún, tal vez sea el hecho de que cuando algo no es automático, es que es siendo un consejo tan sencillo, creo que no muchas personas lo aplican y Exacto. es que no es práctico, no si eres una persona muy ocupada, si tienes trabajo y apenas llegas a comer y dormir y más nada, eh, Ujú. eh, tomarte esas pequeñas molestias es poco y así, pero con el tiempo lo que es complicado no se hace. Lo que requiere mucho tiempo de iniciación lo postergas. Entonces, el hecho de hacerlo automático es lo que es el verdadero beneficio. El hecho de que ya no te tienes que preocupar, el hecho de que sí se lleve a cabo porque ya está integrado, no te cuesta. Exacto. Creo que eso es lo mejor y eso es lo que en realidad debemos buscar para pues aplicar estas soluciones, ¿no? Y por último, les voy a presentar el caso especial. Como dijimos, Ujú, es especial porque en este último caso, que es de la NASA, son todas las problemáticas que existen respecto al agua están presentes. El hecho de que no haya más recursos, o sea, la escasez,
el tener que darle saneamiento y el aprovechar el agua residuales es parte de lo que conlleva a cómo la NASA ha implementado estrategias y tecnología para la reutilización del agua. Pues cuando estábamos o cuando van al espacio, ¿de dónde rayos vas a agarrar agua en el espacio? Y ustedes dirán, pues vamos a llevar tanques con agua en un cohete, ¿no? Pero pues, no tenemos la idea de lo que cuesta llevar un simple litro de agua al espacio. O sea, simplemente el ocupar un espacio o un volumen en la nave es costo directo al proyecto. Llevar un litro de agua al espacio costaba alrededor de $10,000, creo, ¿no? Entonces, aquí la importancia de tener un sistema de tratamiento muy, muy, muy eficiente en la Estación Espacial Internacional. Y por ejemplo, ¿de dónde vamos a obtener agua en el espacio? ¿Qué es lo único que trae agua en el espacio? Pues nosotros. Entonces, el agua o el origen de esta agua para tratarse, pues es la orina, es humedad, ya sea que se genere por el sudor o humedad, no sé, de los alimentos, entre otros, ¿no? Y de hecho, Kristen, también mencionaban aquí una aplicación de la biométrica, Biomimetismo. biomímica, Ujú. biomimetismo. Ahí, aquí mencionaban también otro. Ah, claro. Al principio no me quedó muy claro, pero ya viéndolo como biomimetismo, ahora sí. Y es que, bueno, como se imaginan, sí es bastante difícil conseguir agua en el espacio. Entonces, de la forma en base a la condensación de la humedad, bueno, pues resulta que los alimentos contienen agua. Entonces, esta agua, así como pasa en nuestro cuerpo, hicieron una membrana parecida al intestino delgado o se basaron en el intestino delgado, cómo funciona, para que esta membrana filtre el agua y de esta manera, bueno, ok, la comida por una parte, pero tengas también de ahí agua para beber. Y pues sabemos que estos sistemas son es demasiada inversión para tener un sistema en una casa de estos, pero si de repente en algún momento lleguemos a reciclar, porque creo que mencionaban que la eficiencia del reciclaje de agua o de lo que entra y sale era creo que el 99%, ¿no? O sea, se tenía mucha agua de la que entraba. Y pues tener un sistema así aquí, evidentemente si queremos seguir sobreviviendo, tenemos que llegar o acercarnos a esa eficiencia, pero pues es demasiado, ¿no? Demasiado. Y pues aquí la importancia de tratar y cómo se le dio solución a estos tres problemas: escasez, saneamiento y pues tratamiento de agua residual. La escasez de agua y toda la problemática del agua es más de hábitos que de tecnología, porque digo, qué más situación difícil que vivir en el espacio y no tener más agua que la que tengas ya en tu cuerpo y que la reutilices y la reutilices y la de los alimentos que llevas. También nos habla respecto a que una parte es, Mm, ajá, los costos que implica hacer algo tan eficiente, eh, ajá, pero también que las soluciones se encuentran, a veces no necesitas algo tan eficiente, sino integral. Y la parte integral exacto. es la que ofrecen la mayoría de los otros proyectos que ya son aplicados a un área concreta de un país del mundo, donde un residuo es provecho para tu proceso, tus residuos los transformas en productos de interés y todo se usa. Tal vez eso es un poco de ambas, de organizar bien tus recursos y de buscar que siempre haya esa dualidad en donde un desecho es a la vez una materia prima para otra cosa. Exacto. Y aquí viene también la importancia del cambio de cultura, ¿no? Ocupamos tecnologías, pero también ocupamos un cambio de cultura muy, muy grande.
porque dan de cuenta que en comentarios que he escuchado en cuanto al ámbito de trabajo en el que trabajo, pues muchas veces en California, si mal no recuerdo, ya literalmente están utilizando el agua residual como agua potable. Y muchos comentarios son de que, ay, yo cómo voy a beber agua potable, cómo voy a beber agua que tuvo popó una vez, o cómo voy a beber agua que fue agua residual ya, ¿no? Y al final de cuentas, pues lo que importa es el agua y las sales. O sea, tal vez es, ¿cómo decirlo? O sea, sí tuvo popó, sí tuvo contaminantes, sí tuvo muchas cosas, pero al tratarla se le quita todo eso. Llegamos de nuevo a agua con la misma calidad que la que bebemos ahorita. Entonces, es necesario por ello un cambio de cultura y un cambio que será necesario en el futuro para llegar a un desarrollo sustentable, a llegar a una ciudad sustentable y pues que esté de acuerdo con el medio ambiente. Porque como mencionamos, también en el medio ambiente no existe agua para esto y agua para esto. O sea, todo el agua que hay en el medio ambiente, desde que se origina, no sé, en todo el ciclo del agua, pues se utiliza para todo. No hay agua residual, no hay agua producto, no hay agua de origen. Todo el agua simplemente está circulando y fluyendo sustentablemente. Es por eso también muy importante el cambio de cultura. Y bueno, ahora sí, al parecer ya concluimos con este documental de Brave Blue World y pues destacando de nuevo la importancia de la solución de problemáticas que tenemos en la actualidad y pues de ver y pensar más allá, de en realidad tomar en cuenta empezar a innovar en problemas que realmente pues son muy graves y están pasando en la actualidad. Muchas gracias de nuevo. Esperemos les haya gustado y nos vemos o escuchamos, mejor dicho, en el siguiente podcast. Hasta la próxima.